Ok, Dios le da a Abraham el hijo que él ha estado esperando por tantos años y luego le pide que lo sacrifique. Si esto te parece imposible de reconciliar con un Dios bueno, no estás leyendo mal. Estás viendo el problema real del texto. Porque parece que Dios está pidiendo algo que él mismo condena, que un padre mate a su propio hijo, y no cualquier hijo, sino al hijo de la promesa. ¿Qué clase de Dios hace esto? Y más importante todavía, ¿eso es de verdad lo que la historia está mostrando? Si seguimos la historia con cuidado, la imagen que aparece no es la imagen de un Dios cruel, es otra. Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia sin enredo. Ahora hablemos del texto. Este texto tiene un problema que no se resuelve con una respuesta rápida. Yo llego aquí y siento el peso inmediatamente, lo he sentido muchas veces. Yo he batallado con este texto por mucho tiempo, porque hay algo en este relato que no te deja acomodarte fácilmente. Un filósofo del siglo XIX pasó muchos años meditando sobre este pasaje y al final de tantos años de meditación escribió un libro entero sobre él. Y en ese libro él dice algo que me parece completamente honesto. Él dice, cuanto más pienso en esto, más me parece que Abraham es incomprensible para mí. Este filósofo no estaba abandonando la fe. Él era un creyente, pero tuvo la honestidad de decir que este texto no se cierra con una explicación limpia. Es difícil, es duro. Yo tampoco te voy a dar una explicación limpia. Vamos a batallar con el texto y a ser honestos. Lo que sí voy a hacer es leer el texto contigo. Vamos a leerlo despacito desde el principio y quiero que notes ciertos detalles que están en el texto que cambian todo y que si los pasas por alto terminas con una imagen de Dios que el texto no sostiene, una imagen errónea de Dios. Ahora, empecemos por lo que nos incomoda. Isaac no solamente es su hijo, sino que es el hijo de la promesa. Es el hijo que Dios le prometió por tantos años atrás. El hijo a través del cual Dios dijo que vendría la descendencia de Abraham. Entonces, la orden no es solamente difícil emocionalmente, es una contradicción lógica. Dios está pidiendo que se destruya la misma promesa que él hizo. Y aquí hay una objeción que merece decirse en voz alta. Si Dios puede ordenar el asesinato de un niño inocente, aunque sea como prueba, entonces la bondad de Dios no es algo estable, es arbitraria. Hoy dice que matar está mal, mañana puede decir que está bien. Y si eso es verdad, entonces Dios no es bueno en ningún sentido real. No por lo menos en un sentido que tú y yo podamos reconocer. Es simplemente poderoso. Y un Dios que solo es poderoso sin ser genuinamente bueno es peligroso. Y eso no es una pregunta de poca fe, es una pregunta seria. Y si la respuesta que tienes preparada es, bueno, eso era solamente una prueba, entonces necesitamos ir un poquito más despacio. Porque una cosa es decir, era una prueba y otra muy diferente es explicar qué clase de Dios haría una prueba así. Vamos a ir al texto. Génesis 22, versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Entonces vemos que el capítulo abre con una declaración o un detalle que el narrador nos da como lectores. Nos dice que esto es una prueba. Abraham no sabe esto. Y esta distancia no es un error literario, es parte del diseño. El narrador te está invitando a observar algo que el personaje todavía no puede ver. Luego viene el mandato en el versículo 2. Y en el hebreo original, los descriptores se apilan uno encima del otro. No dice solo tu hijo, dice tu hijo, el único, el que amas, Isaac. Como si el texto quiere que tú sintieras el peso antes de que Abraham lo sienta. Ahora, un detalle de traducción que no podemos pasar por alto. En algunas Biblias en español, el versículo 1 dice que Dios tentó a Abraham. Si tienes esa traducción, hay un problema. La palabra hebrea que aparece aquí es nisa. Nisa no significa incitar al mal, como usamos el término tentar hoy en día. Significa poner a prueba la resistencia o la calidad de algo, como cuando se prueba metal para verificar si es puro. La Biblia misma dice en Santiago capítulo 1 que Dios no tienta a nadie. Entonces, si tu traducción dice tentó, hay una contradicción que no existe en el texto original. La NBI lo traduce bien, dice puso a prueba. Y ese ajuste cambia la imagen de Dios que el texto está dibujando. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto inmediato. En Génesis 21, Dios le había dicho algo específico a Abraham, que su descendencia vendría a través de ¿quién? De Isaac. No a través de otro hijo, a través de Isaac. Entonces, cuando llega el mandato del capítulo 22, Abraham está atrapado entre dos palabras de Dios. Y estas dos palabras parecen cancelarse mutuamente. ¿Cómo lo procesó?
El Nuevo Testamento nos da acceso a eso. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, dice, por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Vemos que Abraham razonó, no actuó desde fe ciega, él actuó convencido de que si Dios había prometido que la historia continuaría a través de Isaac, entonces Dios tendría el poder para resucitarlo. No porque Abraham tuviera una teología perfecta de la resurrección, sino porque él conocía el carácter de Dios lo suficiente como para creer que la promesa no podía morir en ese monte. Eso no es ser irracional, eso es una confianza que descansa en algo concreto, en una relación que ya él tenía con Dios. Y aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Cuándo finalmente llega el momento? ¿Dios deja que Isaac muera? Piénsalo. ¿Murió Isaac? Abraham llega al lugar, él construye el altar, él pone la leña, él ata a Isaac, él levanta el cuchillo. Pero en ese momento el ángel del Señor lo gritó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Pues entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Aquí vemos, el ángel lo detiene. Dios interrumpe el acto antes de que ocurra. Y luego pasa algo que es el corazón del relato. Abraham levanta los ojos y ve un carnero enredado en un matorral y lo ofrece en lugar de su hijo y le da un nombre al lugar. En hebreo es Yahweh Jireh. Y ese nombre no es solamente poético, es teológico, es una declaración sobre el carácter de Dios. Y el narrador añade que hasta el día de hoy, o al día que se fue escrito, se dice, en el monte del Señor se provee. Ahora volvamos a la objeción que nombramos antes. La objeción era que si Dios puede pedir esto, su bondad parece inestable. El texto no responde primero con una teoría, responde con una escena. El relato entero, de principio a fin, no muestra un Dios que exige sangre humana, muestra un Dios que detiene el acto antes de que ocurra y que pone él mismo al sustituto. El patrón no apunta hacia un Dios que consume, apunta hacia un Dios que provee. Ahora hay cosas que este episodio no puede resolver del todo. No sé con certeza qué sintió Isaac en ese monte. Esa es una pregunta que me hago. ¿Cómo se sintió Isaac? ¿Cómo quedó la relación entre Abraham y Isaac? No sabemos exactamente qué pasó entre Abraham y Isaac después de bajar. Tampoco lo dice con claridad. Pero lo que el texto sí dice con claridad es esto. Dios nunca quiso que Isaac muriera. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Dios no necesitaba aprender nada. Lo que pasó en este monte fue que la fe de Abraham dejó de ser una idea y se volvió visible. Abraham llevaba años diciendo que confiaba en Dios, que creía en la promesa. Pero hay una diferencia entre llevar esa convicción por dentro y que se vuelva real en la historia, con un costo concreto. Piénsalo así. Hay personas que dicen que aman a su familia más que cualquier otra cosa en el mundo. Y ellos lo creen, ellos lo dicen. Pero hay momentos en que ese amor no solamente se declara, sino que se tiene que demostrar con una acción real, en una situación real, a un costo real. Y ese momento no crea el amor, lo hace visible, lo expresa. La prueba no creó la fe de Abraham, simplemente la hizo visible. Y lo que Dios mostró en ese monte no fue solamente la fe de Abraham, él mostró su propio carácter, que no es un Dios que toma, es un Dios que provee, que no es un Dios que consume, que es un Dios que pone el sustituto. Y ese patrón, por cierto, no termina en Génesis 22, pero eso merece su propio episodio, lo hablaremos en otro punto. Ahora, antes de terminar, hay algo que tengo que nombrar con claridad. Este texto se usa mal. Y si no lo digo, alguien puede escuchar este episodio y llegar a una conclusión que el texto mismo no sostiene. Y esta es la primera distorsión que tal vez tú la has escuchado en tal vez una expresión un poco diferente, pero la misma idea. Abraham obedeció sin preguntar. Tú también debes hacerlo cuando alguien con autoridad espiritual te pide algo difícil. Eso no es bíblico, eso es manipulación. Eso no es una enseñanza bíblica. Abraham tenía décadas de relación personal y verificada con Dios. Si alguien usa esta historia para pedirte obediencia ciega, ese es exactamente el uso que el texto condena. La segunda distorsión es esta. Si entregas lo más valioso que tienes, Dios te devuelve el doble. El texto no dice eso.
No hay promesa de restitución material en Génesis 22. Lo que Abraham recibió fue la confirmación del pacto. Usar este relato para pedirle dinero a la congregación es una lectura deshonesta. Y hay una tercera que es más sutil. Decir que la fe verdadera significa que no sientes cuando algo es difícil. Que si Abraham hubiera tenido fe perfecta, no habría sufrido. El texto no dice eso. El texto nos muestra a un hombre que caminó por 3 días sabiendo lo que él tenía que hacer al llegar. 3 días con su hijo al lado, sin poderle decir nada. El peso de eso no es el de la leña que cargó Isaac, es el de saber y no poder hablar. La fe no eliminó ese peso, la fe lo cargó. La pregunta no es si tú puedes imitar a Abraham. La pregunta es si estás leyendo a Dios desde el miedo o de lo que él revela en el texto. Porque hay una diferencia entre obedecer a Dios porque tienes miedo de lo que él te puede hacer y confiar en un Dios cuyo carácter tú conoces lo suficiente como para apostar en él, incluso cuando no entiendes el camino. Abraham conocía a Dios, no perfectamente, pero lo conocía. Tenía una historia con él y esa historia lo cambió todo. Esta semana, si llegas a un texto difícil o a una situación que no entiendes, hazte esta pregunta honesta. ¿Estoy reaccionando desde el miedo o desde lo que sé acerca del carácter de Dios? No siempre vas a tener la respuesta. Yo tampoco la tengo siempre, pero esa pregunta es un punto de partida mucho más honesto que pretender que todo está claro cuando no lo está. Si este episodio te ayudó a leer este texto con más claridad, te invito a que te suscribas al canal. Y si tienes preguntas sobre este tema que hablamos hoy o cualquier otro tema, la puedes dejar en los comentarios o me puedes escribir a hola@simplecierto.com. Y ahora, para cerrar, Dios no quería la muerte de Isaac. Él quería mostrar algo sobre la fe de Abraham y sobre su propio carácter. En el monte más difícil de la historia de Abraham, Dios no apareció como el que exige. Él apareció como el que provee. Y eso no es un detalle menor. Es el nombre que Abraham le puso al lugar. Yahweh Jireh. Jehová Jireh. El Señor provee. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga mucho.